Se trata de Ricardo Delgado, economista, presidente de la consultora Analítica, es un apasionado del Racing Club, músico y compositor. Lo trajimos para que guitarree un ratito acá, hablando de economía. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas ¿Bien? noches. Un placer, gracias. Bueno, esto que presentaba Leandro es tal cual. Si hay, Sí, si hay es. evaluación del oficial, se viene un golpe al bolsillo muy fuerte. Totalmente. Y lo que muy bien sintetizaba Leandro es el hecho de que las expectativas de devaluación que las podemos medir por la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros, el contado con liqui, el MEP y el blue en algún caso, te indican cuál es el pulso que tiene no solamente el mundo financiero, los inversores, sino también los que forman precios todos los días en la economía. Y para tenerlo en claro, todos de alguna manera, comercios, pymes, empresas grandes, sectores competitivos, sectores no competitivos, monopolios, todos formamos precios todos los días en la economía. Nosotros como consultora. Claro. Entonces digo, y cuando tenemos esto este es un dato importante, ¿no? La brecha cambiaria, entre otros tantos efectos negativos que tiene en una economía, es justamente esa, la imposibilidad de que la tasa de inflación se empiece a desacelerar de manera consistente y creíble. Con niveles de brecha del 20-30% es más fácil. Niveles del 100%, ni que hablar la que tuvimos hace 45 días atrás, con el estallido de la crisis que llegamos a 160% de brecha, te diría prácticamente imposible que la tasa de inflación pueda disminuir más allá de algún dato puntual mensual específico. ¿Sabes qué? Perdóname, sí. Leandro, ya te dijo, pero sentado donde vos estás hace 2 meses, Gabriel Rubinstein, un poco menos, no hace 2 meses todavía, nos dijo que entre la devaluación y desdoblar el tipo de cambio, él se inclinaba más por desdoblar el tipo de cambio, ¿no? Nos dijo, sí, esto, dijo, eso. Dijo así, que si él dependiera de él, en ese momento ni pensaba en ser viceministro de Economía, propondría un desdoblamiento del tipo de cambio. Ahora está en el lugar el hombre, que donde puede hacerlo. Yo digamos, con todo respeto, digamos, Rubinstein es un profesional competente que conoce su materia. Me parece que los ensayos o los experimentos cambiarios son muy peligrosos hacerlos de manera aislada. No resuelven estructuralmente absolutamente ninguno de los problemas que tiene una economía que presenta un claro exceso de demanda de dólares. Hay muchos sectores que necesitan dólares por diferentes razones y no los están consiguiendo, y con esta brecha, entre otros de los muy malos incentivos que genera, es aquellos que justamente necesitan dólares, quieren sacarle la mayor cantidad de dólares al central porque son dólares baratos comparados con los dólares financieros. Entonces digo, a mí me parece que cualquier modificación que se haya que plantear en la regla cambiaria, en el tipo de cambio, tiene que estar dentro de un programa, dentro de una lógica y una consistencia que hoy, de alguna manera, por lo menos en los primeros pasos, empieza a verse al menos, pero todavía falta la integralidad y sobre todo pensar de qué manera se va a recomponer la caja en dólares de la Argentina, que son las reservas del Banco Central. Hablamos recién de expectativas de devaluación y cómo eso puede influir en el 60% de los precios de la economía que todavía están al tipo de cambio oficial o que siguen el tipo de cambio oficial. ¿Cómo te juega también la incertidumbre? Porque en la economía argentina no sabemos cuánto valen las cosas y un empresario, por ejemplo, que produce medias y vende medias, tampoco sabe cuál va a ser el escenario mañana, claro. No te digo el viernes. ¿Cómo juega la incertidumbre en este proceso de suba de precios? Juega muchísimo, definitivamente. Cuando vos no tenés certidumbre acerca de si, supongamos, producís un determinado bien y necesitas un insumo importado y no sabés si lo vas a poder conseguir porque no están los dólares necesarios para que vos con tus pesos vayas al central, le compres los dólares y le pagues a tu proveedor de ese insumo en el exterior. Bueno, todo eso amplificado en la macro tiene efectos de precio sobre los precios, básicamente porque vos vas a tratar de comprar a como sea ese insumo. Eso implica al precio que sea, que lo vas a trasladar finalmente al precio final de tu producto. Por eso insisto, la falta de dólares también es inflacionaria. En definitiva, termina afectando las estructuras de costos de toda la economía. Por eso digo, niveles de brecha del 100% como el que tenemos hoy, más o menos, son absolutamente contraproducentes para poder normalizar. Sí, ciertamente en este mes de gestión
ya formalizada de Sergio Massa, nos hemos alejado algo del abismo al que llegamos a estar a centímetros de caernos. Esto es cierto, pero digamos, me parece que nada todavía está ganado. El proceso de ajuste fiscal se inicia con los problemas de estos, va a haber muchos. Todo ajuste tiene un problema, lo que pasa es que... Muchísimos. Digo, a ver, yo lo puedo decir, digamos, necesitan recortar y recortaron en áreas sensibles y la política no recortó un peso, digamos. Total. Cuidan el auto con chofer del burócrata, pero le quitan el fonoaudiólogo a un chico discapacitado. Entonces realmente te molesta eso, o sea, la decisión política, ¿no? Exacto, sí, digamos, nunca es simpático hacer un ajuste, digamos, esto es así, sobre todo en una sociedad y en una economía... Tienen otros lugares donde recortar, ¿eh? No, yo lo que critico es eso, uno entiende el déficit que tenés que recortar y lo podés explicar. Pero cuando señalás dónde lo hacen, teniendo otros lugares, digo, menos sensibles... El problema, Daniel, es que este gobierno se quedó sin capacidad de vender, aunque sea una expectativa de cambio real y concreto que haga que la gente acepte con mayor voluntad un ajuste que es inexorable, previendo un futuro mejor. Como hoy ese futuro mejor no se ve, porque el gobierno no tiene capacidad de vender, porque no tiene tiempo, porque no tiene espacio, porque equivocó mucho las decisiones económicas y políticas también en sus casi ya 3 años de gestión, o 2 años y medio largos de gestión, me parece que es difícil. Ahora, también es cierto que el camino inverso, no hacer ese ajuste, implicaba lo que vimos antes de la llegada de Massa, que fue una corrida violenta, sobre todo de los inversores en pesos, que implicaba una devaluación inexorable, una aceleración inflacionaria, que implicaba al final del camino también un ajuste muy, muy violento en los ingresos. ¿Te parece que en cierta forma lo que decías recién de no vender un camino para el futuro, un horizonte económico, político y social, ese gran déficit de la clase política hoy en día? Porque la escuchás a Cristina Kirchner y habla de los 12 años de los gobiernos kirchneristas. Sí. Lo escuchás a Macri y reivindica algunas cuestiones de su gestión, pero no se está hablando del futuro. Exactamente. Yo coincido. Creo que gran parte de la incertidumbre que se expresa en la brecha, en las decisiones de precios, en los problemas de formar precios en esta economía, tiene que ver con que la clase política no está vendiendo futuro. Cuando digo vender futuro no estoy diciendo vender espejitos de colores, al contrario, decirles a la gente, y la verdad, yo soy convencido que la Argentina tiene un enorme potencial productivo. Argentina produce las commodities que el mundo demanda, no solamente agroindustria, sino también minería, sino también, por supuesto, todo lo que es... 50 años que escuchamos claro, eso, Ricardo, claro. Y no salimos. Digo, hay un problema, debe haber Hay un problema en otro lado, ¿no? del cómo. Yo creo que Argentina tiene un problema de cómo hacer las cosas. Me parece que la clase dirigente, y en esto obviamente es la política, pero también la clase empresaria, digamos, la clase sindical, los movimientos sociales, todos tenemos un problema de no poder sentarnos en una mesa a acordar algunas cuestiones básicas. Y yo creo que, por las razones que sean, porque siempre llega un precio internacional que nos financia una política, entonces al otro no lo escuchamos porque la caja la tengo y entonces puedo hacer las cosas que quiero hacer sin que me importe lo que piense el otro. Siempre hay algo que nos termina de alguna manera sobre la hora salvando entre comillas, porque definitivamente hoy cuando uno mira en un ciclo largo el deterioro argentino es realmente muy notable, no solamente en el concierto internacional, sino sobre todo en términos de una sociedad que hace 40 o 50 años atrás era mucho más equitativa, brindaba muchas más oportunidades, sobre todo a las clases trabajadoras, y hoy me parece que esto está muy, muy limitado, ¿no? ¿De cuánto crees que va a ser la inflación de agosto? Y se ha hablado de un piso de 6 puntos. Y ya te sumo, yo sé que falta, pero teniendo en cuenta que en septiembre entran los aumentos de las tarifas reguladas, las prepagas, todos los rebotes que tiene, ¿cómo puede ser el próximo mes que empieza mañana? Bueno, agosto cerramos 6.4 en nuestra 6.4 en analítica, y estamos proyectando para septiembre, sobre todo teniendo en cuenta que se mantiene la estabilidad financiera. Esto es clave, obviamente. Esto implica también que en septiembre va a haber cierta continuidad y una relativa mejora o relativa recomposición de reservas en el Banco Central. Vamos a estar entre el 5,5% y el 6%, todavía obviamente no tenemos el número cerrado.
todavía no empezó septiembre, pero esa es la proyección. Pero con esos números que tenemos. llegamos a los 3 dígitos en diciembre. Vamos a estar cerca de los 3 dígitos, ¿no? Nosotros tenemos 93% para el año. Si este año cerramos en ese número, ¿el año que viene va a ser peor? Bueno, depende un poco de lo que pase con esta dinámica que veíamos al principio, ¿no? Si hay un fenómeno de mayor certidumbre, si los que toman decisiones de precios ven que las brechas se empiezan a cerrar, sobre todo la brecha cambiaria, si hay algún futuro, digamos, próximo, el próximo gobierno, sea cual fuere, que empieza a bajar cartas y a decir, señores, nosotros vamos a ir por ahí y vamos a garantizar tales y determinadas cuestiones, es probable que tengamos una inflación algo más baja. Ahora, hoy en estas condiciones es difícil pensar que la inflación el año que viene sea inferior a esta. ¿Por qué crees que se van a recomponer las reservas en septiembre si no hay ningún indicio del sector agroexportador, Totalmente. de que mejoren las liquidaciones, no podés tomar préstamos? Creo que hay una reserva, lo tengo que explicarte, del FMI, que serían apenas 1.300 millones de dólares. Pero ¿por qué debería...? Bueno, démosle digamos, la derecha al ministro Massa, que fue una de las cosas que dijo en su conferencia de prensa, y la única, inaugural, al momento de asumir, digamos, que iban a venir entre 5 y 7 mil millones de dólares en los próximos 60 días. Bueno, ya pasaron 30. Tenemos los 30 que vienen, que son los de septiembre. Es cierto que está difícil, definitivamente, y esa me parece que es la batalla. O sea, la batalla está allí. Quiero recordar esto. Él dijo, ya tengo acordado con los sectores del campo que van a adelantar liquidaciones para tener una reserva de 5.000, 6.000 millones de dólares. Nosotros hablamos, Leandro es testigo, porque también él investiga, mucho mejor que yo, por cierto, hablamos con dirigentes del campo y ese acuerdo no existía. ¿Es así o no, Leandro? No, aparte, en ese momento no existía. Aparte, lo que veíamos es que cada mes, un mes promedio, había liquidaciones por 3.000 millones de dólares más o menos del campo. Si sumás 2 meses, 6.000 millones, más o menos es el número que Massa dijo. Iba a pasar esto, lo que decíamos nosotros, iba a pasar. Pero el acuerdo, porque lo que dijo el ministro, digo esto porque recién hablabas vos de la política no vende futuro. El ministro de Economía, si te arranca contando cosas que no son, no te vende futuro, te vende una mentira. Dijo, hemos acordado que adelantan las exportaciones, la liquidación de las exportaciones, para tener una reserva de esto. Leandro me decía, mira, cuando ves agosto, julio del año pasado, exportaron esto, ahí está el dinero. No había ni adelanto y no había acuerdo, porque lo que dice la mesa de enlace es que nunca acordaron eso. Las grandes cerealeras nunca acordaron eso con Massa. Massa tiró un baldazo de agua en la conferencia de prensa, pero la pileta estaba llena. Exactamente. A eso te agrego el hecho de estas supuestas negociaciones en marcha con entidades privadas para adelantar a través de este programa de RIPO, digamos, algún financiamiento privado, cosa que tampoco está, y ahí se hablaba de 2.500 millones de dólares, que los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, la CAF, adelantaran, algo de eso entró de la CAF, pero todavía tampoco es lo que... A ver, por eso digo, pasó la mitad del tiempo prometido. Yo entiendo. Digo, recuerdo cómo fue la presentación. Yo entendí que el acuerdo ya estaba, y que el acuerdo no estaba. Entonces hay que recalculando, ¿no? Como recalculando. Claro. Bueno, y eso es crítico. Y yo agrego algo más. Me parece importante también para darle estabilidad a esta suerte de equilibrio inestable en el que está el mercado financiero hoy, es que va a pasar con los salarios, con la discusión suma fija versus paritarias. Ahí hay otro gran foco de conflicto que las dos, porque Máximo Kirchner dijo, no una cosa a la otra, las dos, suma fija y paritaria. Lo dijo Máximo Kirchner al cerrar el Congreso del PJ el viernes pasado. Sí, yo te diría lo siguiente, miremos un poco, si sirve aprender un poco de la historia. En los últimos 75 años en la Argentina hubo 41 de esos 75 en donde aumentó el salario real, o sea que los salarios le ganaron a la inflación. De esos 41 años en donde se mejoró el ingreso de las familias, en 28 de esos 41, o sea, las 2/3 partes, el 66%, la inflación de esos años fue menor al 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Con 90% de inflación es muy difícil. La historia dice que con 90% de inflación recuperar salarios es una tarea titánica y además, en algunos de esos casos,
yo te diría que en casi todos, los años siguientes la inflación fue peor. Porque, ¿qué pasa? Los salarios forman parte de las estructuras de costos de las empresas y nuevamente, si aumentan los salarios, van a aumentar los costos y eso se va a trasladar al final del camino en una nueva ronda de aumento de precios. Entonces, cuidado, yo no digo que los salarios crean inflación per se, pero en este proceso y en esta dinámica compleja de inflación, en donde hay un efecto bola de nieve que se está gestando, este tipo de reapertura masiva de paritarias puede ser muy peligroso. Yo creo que Massa y el gobierno todo lo entiende. No, Massa tiene una idea ¿Lo entiende? de ofrecer un bono. Una suma fija. En un momento, Bueno. el tema de la suma fija, porque si vos le das una suma fija, la suma fija queda incorporada al salario. No, O sea, yo algo, tengo- algo no claro, remunerativo. claro, una cosa es un bono, Claro. que es por única vez, y Eso. otra cosa es una suma fija, Claro. no remunerativo, Bueno. pero que se incorpora al salario, que el patrón la tiene que poner. No es remunerativo, o sea, no paga aportes, pero la tiene que poner. Entonces dijo, ni suma fija ni paritaria, un bono. Massa le propone a la Secretaría un bono de 30.000 pesos, la Secretaría dijo, si es bono serían 2 de 35 para cubrir los próximos meses, 70.000 pesos. Eso parece que no cuajó, pero en el medio se retiraron de la discusión porque el kirchnerismo dijo, no, paritaria es libre y suma fija. Sí, bueno, Bueno, ahí de vuelta. tienen los problemas La políticos que pregunta tiene es, Massa, ¿no? ¿va a volver, digamos, la política o el cristinismo va a volver a meter la cola en la economía? Ahí te quiero preguntar algo de eso, porque en los próximos 15 días se tiene que presentar el presupuesto 2023. Sí, claro. Y 2023 es un año electoral. Claro. ¿Qué dinámicas políticas crees Bueno. que va a poder, va a desatar ese presupuesto? Muy buena pregunta. Y me parece que estamos en una situación... Yo creo que, digamos, hay un mes que creo es clave, que es llegar a marzo. Uno si llega a marzo en condiciones de no estallido, en una situación muy frágil como la que estamos actualmente, pero sin una crisis, se habrá logrado una parte importante. A partir de marzo uno puede pensar que algún cierto relajamiento va a haber. Hay que ver qué pasa también con los ajustes tarifarios, digo. El impacto pleno de la reducción de subsidios se va a ver en el año electoral, en el año en donde la gente va a tener que Claro, porque votar. los aumentos de la quita de subsidios es 20% ahora en Claro. septiembre, hay un 40% en Claro. diciembre y un 40% en marzo. ¿No? Así es. Sí, Exactamente. terminan en marzo. En sí. Termina o sea, en marzo. vos en marzo, Vas a tener- cuando empiece la campaña para las PASO, ya las tarifas le subieron un 100%. Tarifa plena, exactamente. Entonces ahí tenés un problema. Y el otro tema es el acuerdo con el fondo, el propio acuerdo con el fondo. Máximo Kirchner también dijo, hace un día o Lo 2 volví días... a leer y no lo votaría. Exactamente. Entonces la pregunta, de vuelta, entre los inversores, aquellos que tienen pesos y dicen, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en la Argentina? ¿No seguimos en la Argentina? ¿Nos dolarizamos? ¿Confiamos en Massa y en su política algún tiempo más? Bueno, todas estas cosas se leen. Por eso digo, el modo esperar y ver en el que están los mercados financieros hoy exige que todos los días haya señales que favorezcan que esta estabilidad se sostenga. Y estos ruidos empiezan a, digamos, generar cierto, de vuelta, run entre aquellos que tienen que tomar decisiones financieras todos los días. Pájaro, déjame hacerle la última, Ricardo, antes de despedirlo, tiene que ver, vos conocés de la gestión, sabés cómo reaccionan los actores cuando vienen los ajustes. Gran parte de este ajuste también lo van a pagar los gobernadores provinciales. Sí, claro. Van a dejar de recibir fondos federales para obra pública, fondos para partidas presupuestarias, que ellos ya tienen comprometidas. ¿Pensás que, teniendo en cuenta que se viene un año electoral, que van a ser solidarios con el gobierno nacional o no? Bueno, los gobernadores van a intentar, me parece, y ya lo hicieron antes Ya lo incluso, hicieron. El otro día ya lo se reunieron en La hicieron Plata con Kicillof, dijeron con nosotros no. Pero el día anterior al anuncio de Sí, los recortes. sí. A ver, hay dos grandes partidas que se recortan, transferencias a provincias, muchas de las cuales son obra pública, y la obra pública nacional. La obra pública se hace a través de Nación o a través de transferencias que se le dan a las provincias que hacen obra pública. De hecho, estos 128.000 millones que se anunciaron de recortes, 97.000 son obras de infraestructura, son obra pública. O sea, de 128, 97. Porque el recorte de educación, que son los jardines, son obra pública. Digamos, hay un enorme transporte, bueno, lo del Ministerio de Obras Públicas, los 50.000 del Procrear, digo, la casa propia. La publicidad que el gobierno está todavía publicitando. Casa propia no tiene presupuesto para este año. 50.000 millones de pesos. Es mucho dinero. Es el programa más fuerte. Digo, con lo cual, ¿qué quiero decir? Los gobernadores me parece que van a pulsear
hasta el último minuto, si no logran, si la política nacional se sostiene en decir el ajuste se tiene que hacer, probablemente lo que hagan es lo que todos sabíamos que iban a hacer, que es adelantar elecciones, separarse del destino, Claro, es lo que- del separarse escenario del escenario Cada uno va a nacional, jugar, elige y su cada propia uno va a suerte, jugar claro. su propio destino en su propio territorio. Con la gran incógnita si dentro de esa jugada política La- va a estar la la provincia de provincia de Buenos Buenos Aires, ¿no? que es la gran pregunta. La gran pregunta. Ricardo, gracias. Gracias.